iniciar desde el principio Ok, qué es un acuerdo de culpabilidad, danos un poco de historial. sí, ¿Cómo, o sea, qué diablos es esto del acuerdo de culpabilidad? Que hay muchas bien, dudas de muchas brevemente. personas. El acuerdo de culpabilidad en los Estados Unidos Ujú, comenzó a desarrollarse en 1892. La Corte Suprema de Estados Unidos adoptó el mismo sistema de Inglaterra para la confesión de culpabilidad. Quedemos ujú, con eso. Es decir, tiene su base en unos casos que tuvo en Inglaterra y ujú. Estados Unidos lo adopta. Queda claro que en Estados Unidos como Inglaterra tienen el derecho anglosajón como base en el derecho común llamado common law. Entonces, esto es lo que tiene su base en el derecho de Inglaterra. Los primeros casos se dieron en Inglaterra, lo adopta Estados Unidos y desde 1892 y hasta la fecha lo sigue teniendo. El código, bueno, podemos decir que es un acuerdo de culpabilidad. Ujú. Es un procedimiento del derecho penal mediante el cual el fiscal otorga una concesión al acusado a cambio de una declaración de culpabilidad. Es decir, el fiscal podría ofrecerle al acusado un acuerdo de culpabilidad para evitar un juicio y tal vez evitar una sentencia más larga. Ujú, ujú. Un acuerdo de culpabilidad es como cuando te dan básicamente, ¿verdad? Es como evitar el juicio. O sea, te dan la opción, la fiscalía te da la opción de irte a un juicio o de evitar el juicio, pero declararte culpable, fundamentado. O sea, estás fundamentado en el ser culpable en sí, ¿verdad? O sea, tienes que ser Sí, culpable para poder aceptar un acuerdo de culpabilidad. ¿Es eso correcto, Saúl? así es. Mira, de hecho el Código Federal de Procedimientos Penales de California, Ujú, más bien el Código Federal de Procedimientos Penales de los Estados Unidos, ujú. en el número 11, en el inciso C, nos dice que un acusado puede declararse inocente, culpable o no lo contendere, que en latín se refiere a no deseo discutirlo, o es decir, no deseo contestar. Cuando una persona es culpable, cuando se le acusa de un crimen y es culpable y hace ese acuerdo de no lo contendere, ¿qué quiere decir esto, Saúl? ¿Es que que es Este no lo culpable o que no? contendere, Ujú, este, se refiere a decir no lo voy a contestar, que al ujú, final de cuentas, en los casos de delitos graves, ujú. principalmente en el estado de California, una declaración de no voy a contestar tiene exactamente el mismo efecto que una declaración de culpabilidad, pero con el riesgo a que el juez le imponga una pena más severa, una condena mucho más severa. O sea, lo está dejando al albedrío, al libre, o sea, Al libre albedrío del juez. Es lo está como dejando. en una frase que se escucha, no sé, que se dice, el que calla otorga, y lo deja al criterio del juez, y el juez corre el riesgo de que el juez le dé una sentencia mucho más larga, una sentencia más severa. Ese es el riesgo de declararse no lo contendere, que es de latín, que significa no contestaré. Cuando el juez le hace la pregunta, ¿cómo se declara? Ujú. No contestaré. Es cuando el acusado le dice al juez, no contestaré, y a todas las preguntas que el juez le hace en la audiencia, él va a seguir contestando esta frase, no contestaré. Eso es lo que se llama esa declaración, a diferencia de la que es, ¿cómo se declara culpable? Esta tiene con esa expresión de una pena más severa, con ese riesgo. Muy bien, entonces ahí le está dando al juez tomar la decisión, o sea, está dejando el criterio del juez tomar esa decisión al no contender, o sea, no contender este acuerdo de Sí, culpabilidad, o sea, no es, lo quiere litigar, no lo quiere pelear o no ujú, lo quiere contestar, que también puede significarse eso, ¿no? El no lo ujú. contendere,
no lo quiero pelear, no quiero discutirlo, no quiero contestar. No contest, ahí nos dice Ujú, no contest, ahí nos dice los ujú. nietos. Saludos, los nietos, saludos, Sí, Lulu. es lo que te digo, es lo Ujú. que dice, no, Quiere no decir, contesto quiere decir, no declaro ni culpable ni inocente, pero sí, tiene suficiente evidencia para condenarme. Eso para es lo que está. condenarlo, así es. Ujú. Hay El juez tiene suficiente. suficiente evidencia para Ujú, condenarlo, tiene suficiente evidencia para condenarlo y ujú. aparte con esa excepción de que como lo deja el criterio del juez, tiene el riesgo de que el juez le dé una sentencia mucho más severa o una condena con muchos más años. Y por otra parte, el Alford Plea Deal, del que todos habían hablado, el Alford Plea Deal, donde te declaras culpable, pero al mismo tiempo mantienes tu inocencia. ¿Cómo funciona ese plea deal? ¿Y Nazón aplicó este acuerdo de culpabilidad en su caso de él o no? Eh, el El acuerdo de lo que es la ley Alford, de Alford, ok. así es, correcto. ¿Nos puedes La ley explicar un de, poquito más de eso? sí, claro que sí. Sí, porque hay muchos que dicen o sea, que se declaró culpable, pero al mismo Sí, tiempo mantiene su inocencia. Y sí se puede dar el caso, o sea, el acuerdo de Alford es precisamente ujú. eso, donde, o sea, te das como culpable, pero al mismo tiempo mantienes tu inocencia. Un acuerdo medio controversial ahí, pero yo quisiera que lo desglosaras un poquito más. Eh, Bueno, ¿Nazón usó este acuerdo o no? esta ley, para empezar, el Código de Procedimiento, el Código Federal el Código Penal Federal de los Ujú, Estados Unidos no menciona este tipo también de declaración, nomás menciona inocente, ujú. culpable o no lo contendere. Pero a esto a los abogados litigantes le llaman como un tipo de apelación, un recurso que pueden utilizar también es lo que se le llama la declaración de Alford. De Alford, La correcto. declaración de Alford surge en un caso famoso del Tribunal Supremo del Norte de Carolina en el año de 1970. Resulta que Henry Alford es acusado de asesinato en primer grado y existía la evidencia y testimonios y se enfrentaba él a la posibilidad de la pena de muerte si era declarado culpable. Él no quería admitir su culpabilidad y se declaró culpable de asesinato en segundo grado, argumentando que lo que estaba haciendo era para evitar una sentencia de muerte y fue condenado a 30 años. Es decir, esta declaración de Ashford es cuando una persona, alguien que es acusado de un delito, Ujú. y aunque la fiscalía tenga la evidencia suficiente, él para evitar una pena mayor puede utilizar la ley Arfol, pero con la condición de que él se está declarando inocente. Es decir, yo no cometí este crimen, pero voy a aceptar mi culpabilidad para evitar una pena mayor, Pena como en mayor. este caso, que él iba a ser condenado a muerte y prefirió declararse culpable para ser condenado a 30 años de prisión. O sea, pero debe de haber evidencia, tiene que haber evidencia para poder Así llevar. es. Si no hay evidencia, no se puede llevar No se puede, por no sin se puede aplicar la evidencia ley. no puedes, recordemos que los fiscales deben de tener la evidencia para evitar, toda duda razonable, Ujú. presentarla al juez para que quede claro que esa persona es culpable. Sin evidencia, en otras palabras, no puede haber una culpabilidad en la comisión de un delito. Muy bien, correcto, muy Bueno, bien. este tipo de declaración, Alford, permite al acusado decir que solamente aceptó declararse culpable, en otras palabras, para aceptar un acuerdo, pero aún sigue, según él, siendo inocente y evitar una pena mayor. ¿Por qué Nazón Joaquín García no utilizó este recurso legal, la ley de Alford, o esta vía legal para poder declararse culpable, pero al mismo tiempo, o sea, ser inocente? O sea, mantener su inocencia. O sea, declararse culpable, pero mantener su inocencia.
¿por qué Nazón no usó este, este recurso legal, Saúl? De acuerdo a tu opinión o tu experiencia que tú tienes. Pues la evidencia que se tenía, por la evidencia que los fiscales presentaron ante el juez, Ujú, eso era una evidencia que el trabajo que hizo el abogado Alan Jackson y al sacar las sumas de todos los delitos que se le acusaban, ujú. pues iba a ser mucho mayor, ¿no? Que posiblemente iba a alcanzar tal vez una cadena perpetua. Por eso el abogado Alan Jackson optó por llegar al acuerdo de culpabilidad, porque al final de cuentas yo se los comentaba una vez. Recuerden que lo que es justicia no es como la define Aristóteles, es decir, cada quien, darle a cada quien lo que le corresponde o darle a Ujú. cada quien lo suyo. La justicia, ya de una manera, al practicar el derecho o litigando el derecho, es buscar lo mejor para el cliente. A eso se le llama justicia. Y por eso Alan Jackson trató de buscar la mejor justicia en favor de su cliente y logró llegar a este acuerdo de culpabilidad por la evidencia que había, que lo manifestaba, que no había ninguna duda razonable para el juez para Ujú. poderlos darle una sentencia mayor. A ver, pero si no había nada de evidencia y si él tenía el dinero para pagar a estos abogados que defendieron a otros, a otras personas, a actores de televisión, actores de Hollywood, ¿verdad? Personas famosas, si él tenía el dinero y tenía básicamente, no existía evidencia, tenía el caso ganado, ¿por qué no se fue a juicio? ¿Por qué él no se fue a juicio? Era tan sencillo irse a juicio y pues demostrar a todo el mundo que no era culpable, ¿verdad? Tenía el dinero, tenía los recursos. ¿Por qué él decidió declararse culpable, Saúl? ¿Por qué no se fue a un juicio? Que todos esperaban un juicio, ¿por qué no? ¿Por qué no se fue a un juicio? Sencillamente por la razón, por esa evidencia y todos esos delitos que tenían la evidencia para que los fiscales demostraran todos esos cargos. La evidencia principalmente era la que la acusaba y como te vuelvo a repetir, toda esa evidencia que Ujú, ellos tenían era para alcanzar una pena mayor y con ujú. un listado de mayor también de los delitos cometidos. Por eso Entonces, no se fue a juicio, porque en un juicio va a quedar al riesgo de que el gran jurado, que lo conforma 12 ujú. personas, y con la evidencia que presenten los fiscales, eso va a arriesgar a que su condena podría haber sido mayor y por eso no se fue al juicio. Pero él pudo haber traído personas que pudieron declarar a su favor. O sea, él pudo haber traído a su familia, ¿verdad? Pudo haber traído a los obispos que pudieron haber declarado en su favor. O sea, él tenía esa opción Sí, de pero ir cuando se iba a juicio, él podía traer aquí hay a una los frase que se utiliza a las en personas que estaban cuando, en su favor para sí, declarar, ¿no? ¿Por qué no lo hizo? pero porque con toda la evidencia, esa es la clave, porque hay una Ujú, frase clave dentro del litigio como abogados, es que ante la evidencia no hay argumentos. mm, Entonces, eso es lo importante. Él se haya, aunque haya tenido, claro que a la hora del juicio el abogado defensor va a utilizar sus testigos y él va a tratar de derribar las evidencias en la fase probatoria, que son las fases de las pruebas. Él va a tratar de evitar o derribar todas esas pruebas, esa evidencia probatoria, a través de también él tener otro tipo de ujú. testigos, y también puede realizar pruebas utilizando posiblemente algunos peritos que le ayuden para poder derribar esos argumentos que están en la contra de su defendido, ¿no? Correcto. Ok, muy bien, muy bien. Y ahora entiendo más o menos cómo funciona eso. Creo que había muchas dudas allí. Em, Vamos entonces a entrar de lleno a explorar este documento. Vamos a ver el documento oficial del acuerdo de culpabilidad de Nazón bajo el término, bajo estos términos legales que vamos a estar explorando, ¿verdad? ¿Qué te parece si entramos a explorar, que nos des tu opinión en forma
en forma de opinión, eso es una crítica, es un comentario, y vamos entonces a ver este acuerdo para que nos des tu opinión y podamos entender más de esto. Sí, Em, Vamos a tomar también preguntas que tenga la audiencia, comentarios que pueda tener la audiencia. también quisiera agregar algo de Ujú, la ley adelante, Alford, que ahorita se me adelante. vino a la memoria. Muy bien, adelante, Saúl. Esta declaración Alford también se utiliza mucho entre los abogados litigantes cuando la falta de evidencia es la razón principal. Cuando en una persona que es acusada de cometer un delito Ujú, y no hay un valor probatorio o no hay las evidencias contundentes, se puede utilizar una declaración Alford, porque recordemos que esta declaración Alford es cuando él se declara inocente, ¿sí? Y si no ujú. existen pruebas evidentes, o sea, muy claras que vayan a convencer al gran jurado y al juez, se utiliza esta declaración Alford. Y una de las cosas que yo escuchaba, si los defensores del apóstol, digo, de Nazón Joaquín, lo presentan como que si fue obligado a declararse culpable Ujú, y no existe evidencia, todo es un complot. Él es un ujú, hombre honorable e inocente. ¿Por qué razón? Para conservar su honorabilidad e inocencia. Y no existiendo pruebas, no eligió esta declaración siendo asesorado por un gran abogado como lo es Alan Jackson. Aquí quiero dejar claro que la declaración de culpabilidad que muchos que están a favor de Nazón Joaquín o muchos ujú. de sus fieles que a través del YouTube han dicho que no existía la evidencia concreta y que él es honorable y que él es inocente, ¿por qué Alan Jackson no utilizó esta declaración de Alford? Porque sencillamente había demasiada evidencia y vamos a ver que la declaración de culpabilidad no fue por este tipo de declaración de Alford, sino fue por la declaración que lo estipula el Código Penal Federal de los Estados Unidos. Es decir, Nazón se declaró culpable, porque muchos decían que él había sido declarado culpable por la ley Alford, cuando la ley Correcto, sí. Alford es, muchos la utilizan también para conservar su prestigio, su dignidad, ¿no? Correcto, y es por eso que Yo decían, acepto para ujú, evitar todas estas cosas, pero mi dignidad vale más y acepto, utilizo esta declaración de Alford. pero ¿por qué no Porque lo hizo siendo entonces? declarado inocente y no es culpable por su dignidad, ¿por qué no lo utilizó? Porque no podía con tanta evidencia que había en su contra. Adelante. Muy bien, muy bien, sí, porque muchos decían, nunca se ha declarado culpable y si se declaró culpable ha mantenido su inocencia. Y bueno, si existe el acuerdo de Alford, pero no, Nassau no usó este acuerdo. Él no usó el acuerdo de Alford por lo mismo que dices tú, porque existía evidencia que pues no le quedó de otra, ¿verdad? Otra opción más que declararse culpable. En un momento, ¿qué te parece si repasamos esta declaración de culpa, este trato de culpabilidad? Sí, adelante. Muy bien. Bueno, es el acuerdo de culpabilidad. Antes de que inicies, quiero dejar bien Ujú, claro. ujú, Tiene dos características importantes. ujú, Es llegar a un acuerdo en lo que es la sentencia y el acuerdo de los cargos. Por eso, cuando hay una negociación en el acuerdo de culpabilidad, les va a decir qué cargos son los ujú, qué es lo que se sentencia en los cargos que él tenía como los delitos que a él se le imputaban ujú. y la negociación de los cargos. Es decir, en otras palabras, es reducción de cargos, más sencillo, y reducción de la pena. Hay una negociación entre la imputación de los cargos o delitos cometidos y una negociación entre los años de condena. En otras palabras, es eso. Y hay una reducción en cargos y también hay una reducción
la condena para que él la cumpla, ¿no? Muy bien. Muy bien, vamos a estar, entonces, vamos a repasar, vamos a ir más en detalle en esta declaración o en este trato de culpabilidad de Nazón Joaquín García. Por primera vez, documentos oficiales donde muestra claramente que Nazón se declara culpable y bueno, vamos a estar poco a poco desglosando esto, desenmarañando este asunto del acuerdo de culpabilidad. Y pues gracias por estar con nosotros para poder hacer esto, ¿verdad? Para poder desenmarañar y para que la audiencia pueda entender qué pasó aquí con este acuerdo, qué está pasando. Y bueno, voy a empezar a traducir este acuerdo. Los Ángeles, Los Ángeles, California, 3 de junio del 2022 fue cuando se declara Nazón culpable. Es una sesión matutina, ¿verdad? Y dice así, en la fecha anterior, el demandado, estando presente en el tribunal y representado por un abogado, Alan Jackson y Caleb Mason, abogados en leyes, la fiscalía representada por Patricia Fusco, Diana Callahan y Jeffrey Siegel, Fiscalía General del Condado de Los Ángeles, se llevaron a cabo los siguientes procedimientos. Y aquí está el reportero, la reportera es Brooke Brabaker. Brabaker es la reportera que hizo este reporte del acuerdo de culpabilidad y aquí está documentado oficialmente y vamos a pasar a la página 2 de esta demanda. El tribunal dice, el tribunal o la corte, aquí dice, en el expediente, la fiscalía contra García dice, el acusado está presente, todos los abogados están presentes. Este asunto se avanza a partir del lunes 6 de junio. Entiendo que hay una disposición en este asunto. ¿Es correcto para todas las partes? Ahí pregunta la corte. ¿Es correcto para todas las partes? Y Callahan dice, sí, su señoría. O sea, Callahan es uno de los de la fiscalía, ¿verdad? Un abogado de la fiscalía. Alan Jackson dice, sí, es correcto. La corte dice, puede poner, eh, puede poner a la fiscalía los parámetros y la disposición en el registro, por favor. Aquí está. Por favor, puede poner la fiscalía los parámetros y la disposición en el registro, por favor. Y Callahan dice, sí, su señoría. El acusado, ahí es cuando Callahan, ¿verdad? La abogada de la fiscalía dice, el acusado se declara culpable de cargos 1, 7 y 9. Recibirá en cuanto al cargo 1, 8 meses. En cuanto al perdón, que es un tercio del medio plazo del término base, eh, que será, eh, que será, eh, que será allí el cargo 7, que recibirá 8 años, y entonces recibirá 8 años como el medio término en el cargo 9 por un total de 16 y 8 meses. Eso fue lo que recibió por estos tres cargos. La Corte dice, continúo aquí con la Corte, eso es conforme al Código Penal 667.6, inciso B. ¿Es este el entendimiento, señor Jackson, de la defensa? Aquí le pregunta la Corte a los abogados de Nazón. ¿Quieres elaborar un poquito más sobre este código o continúo? 667.6, inciso B, Saúl. Bueno, este código se refiere precisamente a lo que es lo que es la sentencia, ¿no? Que puede haber agravantes o factores que agraven la sentencia de un acusado. Este puede ser de 15, 25 años hasta una cadena perpetua. Es decir, le está diciendo aquí que al abogado Jackson son conscientes ustedes de que estos delitos, conforme a esta ley, se pueden aumentar o pueden permanecer en una sentencia, pueden permanecer Ujú. en una sentencia menor, ¿sí? Aquí está hablando, en otras palabras, la sentencia, de la sentencia que les corresponde por cada delito. Muy bien. Entonces continúo. Dice,
¿Es este el entendimiento, señor Jackson, de la defensa? Y Jackson dice, lo es. Ahí responde Jackson, lo es. Dice aquí la fiscalía, perdón, la corte. Dice la corte dice, ¿es esto lo que quiere hacer, señor García? O sea, Nazón, ¿es esto lo que tú quieres hacer, Nazón? Y Nazón dice, sí, ¿verdad? Dice la corte, tiene ciertos derechos constitucionales. Usted tiene derecho a un juicio conjurado. Un juicio conjurado es donde se selecciona 12 miembros de la comunidad por tu abogado y la fiscalía y oyen la prueba de este asunto. Todos los 12 miembros deben encontrar que eres culpable, más allá de una duda razonable, antes de que usted pueda ser encontrado culpable. ¿Quieres agregar algo a eso, comentar sobre eso, Saúl? Sobre el derecho que tiene constitucionalmente Nazón de traer Sí, tiene, a un jurado ante él, sí, él tener tiene el derecho un juicio conforme conjurado. Ujú, a lo que estipula la quinta enmienda, que tiene el derecho a digo, a un juicio justo y a un ujú, abogado y todo eso, ¿no? Es parte, él está renunciando a ese derecho. Y aquí el abogado, digo, el juez se lo está haciendo saber, ¿no? Tú tienes derecho ujú, a un abogado, no te estoy coaccionando. Y con respecto también al Código Penal que hablamos del 667, ujú, también podemos decir que pueden puede ser aumentada su sentencia por penas más severas, que después vamos a ver por qué delitos ellos pueden aumentar su sentencia. Le dice, ¿está de acuerdo que esto que está cometiendo, de acuerdo al código, puede ujú. aumentar su sentencia? ¿Puede usted recibir condenas más severas de acuerdo a la sección del Código Penal 667? Mm, Y él está aceptando eso, ¿no? Y por eso claro. le dice, por tal cargo te voy a dar tantos años. Por tal, esto lo está especificando. Pero sí es un derecho que tiene todo acusado a ir a juicio. Y A él, juicio. en el acuerdo de culpabilidad, tie- tiene que renunciar o renuncia más bien a ese derecho, a un juicio. Muy bien. Adelante. Muy bien. Dice, do you understand your right to jury trial? ¿Entiende su derecho a un juicio conjurado? Y Nazón dice, sí, señor. Aquí dice, sí, señor. Se rinde y renuncia a este derecho. Aquí le pregunta la corte específicamente, ¿do you give up and waive your right? O sea, ¿usted renuncia a este derecho de traer un jurado? Y Nazón dice, sí. La corte dice, usted tiene derecho a confrontar e interrogar a los testigos en contra de usted. Esto significa que los testigos tomarán el banco de los testigos y testificarán. Y usted, a través de su abogado, puede hacerles preguntas. ¿Comprende su derecho a confrontar e interrogar a los testigos en su contra? Y aquí el acusado, aquí Nazón dice, sí, señor. Está. O sea que adelante, Saúl, puedes elaborar un poquito más sobre de eso, donde el abogado, o continúo, no sé si quieres que continúe. Pues aquí yo creo que sí les queda claro, ¿no? O sea, la Mm, declaración de culpabilidad, exige una renuncia a su derecho que por ley le compete, ujú, eh, renunciar a ese derecho y por lo tanto, él está renunciando a ese derecho y aparte no va a tener la posibilidad de hacer una apelación. Es decir, ujú. como retractarse de esa aceptación o ese acuerdo de culpabilidad. Lo está Dice haciendo usted, consciente el juez, ¿no? claro, claro, la corte Lo le está está preguntando, haciendo ¿usted tiene? preguntando si es consciente de eso, ¿no? Le está Claro, diciendo, usted está con usted, eso, está con usted ya no se va a poder hacer un juicio y mucho menos se va a poder hacer una apelación como para retractarse de este acuerdo de culpabilidad. muy bien, continúo, entonces, continúo.
Aquí es donde le pregunta al juez, le da la opción de traer testigos, ¿verdad? Para poder contrainterrogarlos. O sea, él puede hacer una contrainterrogación. Así se dice, ¿no, Saúl? O puede interrogar a sus testigos. O sea, la fiscalía puede traer a esas personas para que él las interrogue. Puede haber los abogados de Nazón pueden interrogar y aquí claramente le está dando esa opción el juez. Y de la interrogación, interrogar a los testigos en su contra de Nazón. Y Mira, aquí, aquí, ujú, aquí el juez pregunta al acusado si él entiende esto al entrar a la declaración de ujú, culpabilidad y el que se presenta a una declaración, bueno, aquí él está lo que se renunciando a hace esto. Ujú. ya anuncia, o sea que es un paso previsto, que quiero anunciar, es un antecedente antes de llegar al juicio. Está Ya renunciando a ese derecho, está ¿verdad? renunciando, el acuerdo de culpabilidad ya se llevó anteriormente, pero ya cuando hay un acuerdo anteriormente con el fiscal, ya posteriormente el fiscal le da la sentencia y el acuerdo que quedaron al juez para que el juez a través de una audiencia le dicte al acusado la sentencia, ¿sí? Ujú. Muy bien. Bueno, voy a continuar, Saúl. ¿Qué te Sí, parece? ¿Continúo? adelante. Muy bien. Entonces dice aquí, dice, él está renunciando a este derecho de traer a testigos, a interrogar a testigos que estén en su contra. Él está renunciando a esto y ahí le pregunta la corte, le dice, ¿está renunciando a este derecho? Y el acusado dice, sí. Usted tiene derecho a utilizar el proceso de este tribunal para citación de testigos en su defensa propia. ¿Verdad? Y ahí quiero hacer un paréntesis. Aquí es donde dice, you have the right to use the process of this court to subpoena witnesses in your own defense. O sea, le está diciendo el tribunal, ahí le está diciendo a la corte, usted tiene derecho a utilizar los procesos o el proceso de este tribunal para citación de testigos en su defensa propia. Aquí quiero hacer un paréntesis, Saúl. ¿Por qué no se presentaron los testigos que están a su favor? Su familia, por ejemplo, sus amigos, eh, Carlos Montemayor, ¿por qué no se presentó, verdad, a corte para ayudar a Nazón a estar a su favor, estar en su defensa de él? Porque aquí le están dando la oportunidad de traer, de poder citar, ¿verdad? Testigos que estuvieran en su favor si él se hubiera ido a un juicio. Pero él, aquí, en esta declaración de culpabilidad, está renunciando a esto. em, Está renunciando claramente a esto. Entonces, ¿quieres agregar algo, Saúl? Por qué no fue nadie? O sea, ¿por qué no se declaró? ¿Por qué no se fue a juicio? Trajo a esos testigos que estaban a su favor, o sea, que estaban en su propia defensa. ¿Por qué no lo hizo así, verdad? ¿Por qué no lo hizo, Saúl? Saúl, ¿me entiendes la pregunta? Creo que perdimos ahí a Saúl por un segundo. Ya, tenía apagado el micrófono, perdón. Ah, muy bien. ¿Sí Sí te entendiste? escuché, la entendí perfectamente. Ah, muy bien. Es lo que Adelante, te Saúl. decía anteriormente. Inteligentemente, su abogado defensor, Alex Jackson, que ya tiene una gran experiencia en este tipo de asuntos, sobre todo en abuso sexual, al leer los delitos que se le imputaban a su defendido, vio y que no tenía él las herramientas ni el tiempo necesario para refutar toda esa evidencia que lo culpaba, porque aunque haya venido sus ministros, Carlos Montemayor, a afirmar y confirmas que él es inocente, que él es que no es culpable, Ujú. pues no son palabras, porque eso es una evidencia subjetiva, propia del sujeto que no tiene un peso en un juicio. Bueno, pero él tuvo esa oportunidad. La corte le Y está tuvo dando la la oportunidad oportunidad, pero de que pues se hubiera no ido hubo, correcto, si se hubiera ido a un juicio, hubieran podido pero venir testigos que estuvieran a su favor, sí, pero pues como no ¿no? tenían tiempo ni había tanta evidencia como para contrarrestar, no tenían todas las herramientas necesarias para refutar con toda la evidencia que había obtenido la fiscalía, pues salirse un juicio.
corría el riesgo de, como te decía, de llegar incluso a una cadena perpetua. Por eso Alan Jackson optó por el acuerdo de culpabilidad y se lo dijo a su defendido que era la mejor opción porque podían reducirle la pena y reducirle los cargos, que eso fue lo que pasó. Por eso no se fueron a juicio, por la evidencia que había tan contundente que era muy difícil que Alan Jackson pudiera derribarla. O sea, nadie lo pudo defender, ni sus propios testigos que pudieron estar a su favor lo pudieron No, defender en un juicio, ¿verdad? Por eso no vinieron. por eso no, pero más que todo ya en cuestión de familia, pues yo creo que ya es una decisión muy personal o no sé cuál sea la causa ahí, ¿no? Pero por eso no vinieron a sus testigos a ver, porque a la hora de ver y te tenían que también, si esos testigos no estuvieran mintiendo, porque suele ser tan astutos a veces los abogados que pueden utilizar testigos falsos que se llaman alesionados por la defensa, es decir, instruidos por el mismo abogado, que si te preguntan esto, tú vas a decir esto y esto otro, los Ujú. preparan y son testigos pagados y son testigos falsos. Y ahí es donde también la fiscalía también trata de él descubrir que esos testigos también pudieron hacer falsos y se le viene abajo todo todo ese caso, ¿no? Por utilizar testigos falsos. Y también se da en cualquier país este tipo de recursos que abogados, por utilizar una estrategia, Ujú. tratan de pagar a testigos falsos y a lesionarlos, es decir, prepararlos para lo que tienen que decir y aparentar que sí son testigos cuando en la realidad no lo son. Ah, muy bien. No, a mí me hace muy claro todo esto, donde la corte le dice, usted tiene derecho a utilizar el proceso de este tribunal para citación de testigos en su defensa propia. Y se me hace a mí raro que Nazón no haya elegido ir a corte, perdón, a juicio, traer a estos testigos que estaban a su favor, A- testigos Aquí, a su favor como su familia, por ejemplo, como sus a- amigos, aquí como te, Carlos Montemayor, que tanto lo defiende, ¿verdad? ¿Por qué no llegó? ¿Por qué Nazón no se fue a un juicio y trajo a todos esos testigos que estaban a su favor? aquí ¿Por hay, qué razón, Saúl? aquí hay otra cosa bien interesante. Mira, Mm, aquí resulta pues te digo, por esa razón, porque pues no tenían pruebas, porque no conviven con él, ellos dicen que pues nomás ellos están ahí, nomás a lo que les conviene, pero ujú, aquí lo que te refiere, aquí a lo que quiero llegar es esto, ujú, que muchos de los opositores, muchos de que hablaban que el fiscal había corrupción y que existía corrupción en la cuestión de las leyes en los Estados Unidos, ujú. que había mucha corrupción, que había un complot, que había esto, pues no es, ¿por qué no utilizaron esa estrategia si realmente quisieron hacer eso? Porque las estrategias que yo te digo de los testigos pagados, y a lesionados por el Ujú. abogado defensor, podían ellos haber utilizado ese recurso y no lo pudieron utilizar simplemente porque la ley de Estados Unidos no se los iba a permitir. Y si lo hallaban agarrado así, hasta Alan Jackson no podía arriesgarse a perder, a ejercer su profesión porque también era un delito que él mismo estaba de acuerdo y él un delito que él iba a perder la licencia. Ellos hablan que en los Estados Unidos hay mucha corrupción de jueces, de fiscales comprados, que es un complot de tal iglesia contra ellos, cuando la realidad no es así. Si ellos no tenían valor probatorio, ellos por eso no vino ni su familia ni todo, porque ellos no tenían las armas, ni Carlos Montemayor, que dice que fue inocente, él no vivió, él no durmió, él no estuvo con él. Ellos nada más era una relación, digamos así, laboral, pero ya una relación más íntima, ya no la pudo y no puede, no había la evidencia como para convencer a los jueces con eso, ¿no? Aunque hayan Ujú. juntado miles de firmas que es inocente, pues no haya podido ni con esas firmas. Adelante. Muy bien, continúo entonces. Aquí dice, ¿entiendes esto? El acusado Nazón dice sí. Entonces, aquí en esta parte dice sí. La corte dice, ¿Do you give up and waive this right? Se rinde y renuncia a este derecho.
o sea, al derecho de traer a testigos a su favor, ¿verdad? Renuncia a este derecho y aquí Nazón dice una vez más, sí, él renuncia a ese derecho. Dice la corte, dice, ¿se rinde y renuncia a este derecho? Sí, dice, la corte dice, usted tiene derecho en contra de una autoincriminación. Lo que esto significa es que puede permanecer en silencio y obligar a la fiscalía a demostrar todos y cada uno de los elementos de los crímenes contra usted. Al declararse culpable, está diciendo que es culpable y lo eres. Por lo tanto, se está incriminando a usted mismo. Dice, ¿entiende usted este derecho contra autoincriminación? Y Nazón dice, sí, señor. Ahí está. Dice el tribunal, ¿y usted se rinde y renuncia a este derecho? Y el acusado dice, sí. Aquí está una vez más. Cuando Nazón renuncia a este derecho, ¿verdad? A este derecho de la autoincriminación, o sea, lo que la fiscalía le está diciendo es que él tiene ese derecho de la autoincriminación, lo que significa que puede permanecer en silencio, ¿verdad? Tiene que obligar a la fiscalía a demostrar todos y cada uno de los elementos de los crímenes que él cometió. Entonces, al declararse culpable, aquí claramente lo está diciendo, ¿verdad? Al declararse culpable, estás diciendo que eres culpable y lo eres. Aquí específicamente dice, estás diciendo que eres culpable and you are. Está, y lo eres. Por lo tanto, por lo tanto, se está incriminando usted mismo. ¿Entiende usted su derecho contra autoincriminación? Y dice, una vez más ahí, a Nazón dice, sí, señor. Bueno, continúo leyendo, dice la corte dice, ¿y usted se rinde y renuncia a este derecho? Y Nazón dice, sí, señor. Perdón, dice, sí. Aquí la corte le dice, pues cuando comienza con la sentencia a los cargos que se le hacen a Nazón, y dice la corte, la sentencia máxima en este caso es, en cuanto al cargo 1, 2 o 3 años, en cuanto al cargo 7 y 9, 6, 8 a 10 años. Usted escuchó cuál es el trato en este caso. Al final de su sentencia estará en libertad condicional por 2 años. Si violas alguno de los términos o las condiciones de su libertad condicional, puede ser enviado a prisión estatal hasta 1 año por cada violación. Así que si Nazón, después de que Nazón haya cumplido su sentencia, si básicamente si viola los términos, ¿verdad?, de su sentencia, entonces lo van a regresar una vez más a prisión, a la prisión estatal, ¿verdad? Es lo que está diciendo aquí el tribunal. ¿Quieres agregar algo a esto, Saúl? No todo claro, ahí todo yo lo veo Muy muy bien, claro, muy buena explicación y si gustas continúa y muy ya bien, cuando tengan necesidad intervengo. muy bien. Dice, muy bien, ¿dónde me quedé? Sí, aquí, at the end of the sentence, aquí en esta parte, lo voy a leer una vez más, dice, um, ok, sí, dice, al final de su sentencia estará en libertad condicional por 2 años si viola alguno de los términos a las condiciones de su libertad condicional. Puede ser enviado a prisión estatal hasta 1 año por cada violación. O sea que después de que cumpla su sentencia, él va a estar en una libertad condicional, pero si viola estos términos, ¿verdad? Estas condiciones, será regresado, será otra vez puesto bajo prisión hasta 1 año por cada violación, ¿verdad? Y aquí el juez le pregunta, ¿entiendes esto? ¿Do you understand this? Y Nazón dice, sí. La corte dice, si usted
aquí va una parte interesante, Saúl. Quisiera que elaboraras un poco más. Déjala leo y vamos a ver esta parte que es muy interesante. Sí. Si usted no es ciudadano, esta declaración puede ser utilizada para deportarte, para negarte los beneficios de ciudadanía y para negarle el reingreso a este país. ¿Entiende usted esto? Y aquí Nazón dice sí. Así que si él se declara culpable, si no es ciudadano, esta declaración puede ser utilizada para deportarlo. ¿No es así, Saúl? Así tiene ese valor, ¿no? De portarlo. Ahora Ujú, quiero hacer una connotación aquí sobre lo que él es ciudadano americano. ujú, Aquí resulta que en las asociaciones, la idea de asociaciones religiosas, como son ministros de culto, ujú, ellos como tienen, por ejemplo, iglesias en otros países, y principalmente, por ejemplo, en los Estados Unidos, que es el único país de todo el mundo donde se pide una visa, porque en los demás países puedes viajar tú, basta nada más tu pasaporte. ujú. Estados Unidos es el único país que pide visa, y entonces un ministro de culto que ya está registrado como una asociación religiosa, él puede ir y él es el director de ese ministerio de culto. Él puede Ujú. ir a la Secretaría de Relaciones Exteriores de su país, en especial en México, y por ser el director, le dan digamos, esa visa, Ese y beneficio. ese Ujú. beneficio de tener una visa e inclusive poder viajar a Estados Unidos sin que la visa, puede renovar la visa sin ningún problema. Claro que si de nacimiento, no sé si nació ahí, pero si no nació ahí, de todos modos él tenía ese beneficio, ¿no? Pueden Sí, más o menos me di a si no nació entender. ahí, si no nació en Estados Unidos, Saúl, ¿pueden revocar su ciudadanía? ¿O no Así sabes? es, quitándole, precisamente te comenté eso, porque ya con Ujú. la Secretaría de Relaciones Exteriores hacer un director del ministro de culto, que si tienen ellos registro de iglesias en otros países, la Secretaría de Relaciones Exteriores les da el beneficio de darles la visa, principalmente para que viajen a los Estados Unidos. Y esta también, al cumplir eso, si no fuera ciudadano americano, él Ujú. se le quitara también ese beneficio de no tener ya una visa y no ingresar jamás a los Estados Unidos de América. Muy bien, entonces el declararse culpable, aquí le está preguntando el juez que esto podría ser, este acuerdo podría ser una herramienta para deportarlo. Y él está diciendo que entiende eso, él está entendiendo en este acuerdo de culpabilidad, el declararse culpable, el declararse culpable, aquí lo está diciendo muy claramente, dice, si usted no es ciudadano, esta declaración puede y será utilizada para deportarlo, para negarle los beneficios de ciudadanía y para negarle el reingreso a este país. Así que em, eso es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Podría ser extraditado después de la sentencia para cumplir. Bueno, eso es una palabra, es una pregunta aparte, ¿verdad? Pero si fuera extraditado y hay alguna ley que haya violado en México, ¿podría ser también allá juzgado en México después de ser extraditado? Brevemente, Saúl, sí, Sí, claro que sí. muy bien. Bueno, continúo entonces, Saúl, voy a continuar. Sí, adelante. Él le pregunta, ¿entiende eso? Y aquí la corte le dice, em, ¿alguien le ha dicho algo diferente relacionado con sus consecuencias de inmigración de lo que he establecido aquí en el registro? O sea, alguien le ha dicho que no podría ser deportado, que esto no podría ser usado para deportarlo, ¿verdad? O para, si no es ciudadano, si alguien le ha dicho, le ha informado que no, lo que está estableciendo aquí el juez no es verdad, ¿verdad? Y el acusado dice, no, nadie me ha dicho eso, dice.
alguien le ha dicho, una vez más lo voy a leer, dice, alguien le ha dicho algo diferente relacionado con consecuencias de inmigración de lo que he establecido aquí en el registro. Y Nazón dice no. Y dice, hay multa de restitución obligatoria, debo imponer, el mínimo es de 300, lo máximo es de $10,000, lo prometo, será lo mínimo. Aquí creo que el juez fue compasivo con él y le dijo, lo prometo, será el mínimo de restitución, que son $300. ¿Entiende esto? Y Nazón dice, sí. Dice la corte, entonces, también hay una cuota de revocación de libertad condicional de 300 que debo imponer, pero puedo suspender. No se activará a menos que viole su libertad condicional. ¿Entiendes esto? ¿Entiendes esto? Y el acusado dice, sí. Y enseguida dice la corte, le dice el juez, tendré que ordenar una muestra de ADN de su tejido, de su tejido de usted para un banco de datos de ADN. ¿Entiende usted esto? Una vez le pregunta más el juez, una vez más el juez le pregunta, ¿entiende usted esto? Y Nazón le dice, sí. Dice, usted debe registrarse como un ofensor sexual con el jefe de policía o el alguacil de donde sea residente por el resto de su vida. ¿Entiendes esto? Y Nazón dice, sí. O sea, ahí le está preguntando claramente el juez, está diciendo que si entiende esto, que si él se declara culpable bajo este acuerdo de culpabilidad, se tiene que, perdón, se tiene que registrar como un ofensor sexual con el jefe de policía o el alguacil de donde él está residiendo, y esto será por el resto de su vida. ¿Quieres agregar algo a cuanto a esto, Saúl? ¿O No, comentar? está todo claro, va todo Bien, claro. bien. Dice la corte, dice la corte, ¿le han hecho alguna promesa aparte de lo que declare aquí en el registro? Perdón, ¿le han hecho alguna promesa aparte de lo que declaré aquí en el registro? ¿O alguien le ha amenazado o le ha obligado a declararse culpable de estos cargos? Y Nazón aquí dice, no. Una vez más, lo voy a leer. El juez le pregunta, ¿se le ha hecho alguna promesa aparte de lo que declaré aquí en el registro? ¿O alguien le ha amenazado o le ha obligado a declararse culpable de estos cargos? Aquí Nazón dice no. ¿Quieres comentar sobre esto, Saúl? Claro que sí. Esto es bien importante porque también los defensores de la luz del mundo por ahí han dicho que él en el acuerdo de culpabilidad que posteriormente voy a tocar, él decía que Nassau no le quedó otro camino y fue obligado a declararse culpable. Entonces, aquí queda bien claro, por las mismas palabras de un documento oficial, de las mismas palabras de Nazón, que él está diciendo que no fue obligado. Y le quieren lavar el cerebro a los Ujú, seguidores diciendo que él no tuvo otra opción. Y un caso bien concreto, cuando ujú, el juez Cohen que dijo, usted es un depredador sexual ujú. y yo tengo las manos atadas, ellos lo presentaban de esa manera, como vio a Nazón que era inocente y que era obligado a declararse culpable, según ellos, por eso la expresión del juez Cohen a decir, yo tengo las manos atadas porque ya viene una decisión de los fiscales anterior a la mía. ¿Sí me estoy dando a entender? Claro que sí, aquí claramente, Saúl, aquí lo está diciendo. Voy a Aquí hacer. queda Ujú. fuera de todas sus evidencias y especulaciones y sus teorías de decir que Nazón fue, no le quedó otra porque la fiscalía, su trabajo es acusarlo, su trabajo es declararlo culpable a costa de todo, aunque no haya cometido delito. Él así trabajó la fiscalía, por eso el juez Cohen dice, tengo las manos atadas, pero se vio obligado a declararse culpable o amenazado, hasta en su aspecto psicológico. Imagínense ustedes de tanto insistir y tanto insistir, si psicología le afectó
y él se sentía presionado. Cuando hay psicólogos que están en el estudio de esta persona para ver si está en sus capacidades también psicológicas en buen estado, que no tenga alguna cuestión, daño psicológico para poder aceptar esta acuerdo de culpabilidad, porque si no está bien en su estado psicológico, pues no es válida esta declaración de culpabilidad. Ellos es a lo que manejaban y con esto nos queda bien claro y es el argumento contundente que no fue amenazado, no fue obligado y por la misma boca de Nason Joaquín está diciendo que no, porque recordemos que una declaración de culpabilidad no es un escrito así como se ve que dijo que no. En una evidencia, en un video, ustedes van a ver que en cualquier declaración de culpabilidad, ya sea inocente, Ujú. culpable o no contendere o utilizando la ley Alford, el acusado lo va a decir, va de su propia palabra, va a contestar sí o no contestaré, de su misma voz, de su misma boca. Muy bien, voy a continuar, Saúl. Adelante. Se declara culpable. Aquí la corte le pregunta, ¿se declara culpable libremente y voluntariamente? ¿Y por qué usted siente, perdón, voy a comenzar otra vez. Dice, ¿se declara culpable libremente y voluntariamente? ¿Y porque usted se siente en este momento que es de su mejor interés? Y aquí Nazón contesta, sí. Una vez más, se declara culpable libremente y voluntariamente, y porque usted se siente en este momento que es de su mejor interés. Sí, aquí declara Nazón, dice que sí, y la corte le dice, ha discutido este caso completamente con sus abogados porque usted entiende la naturaleza de estos cargos, los elementos de los delitos y cualquier defensas que pueda tener. Y ahí Nazón dice sí. Aquí dice sí. Está. Voy a continuar. Algo más adicional, aquí es cuando le pregunta, dice, algo más adicional que la fiscalía desee que yo pregunte. Y Callahan, ahí la fiscalía dice, sí, su señoría, el acusado renunciará a sus derechos de apelación. Ahí donde sugiere que elabore un poco más el juez, entra la fiscalía diciendo el acusado renunciará a sus derechos de apelación. El tribunal ahí, el juez dice, muy bien, parte de las condiciones del acuerdo es de que usted renuncia a cualquier derecho de apelación, cualquier cosa, hasta incluyendo la fecha de sentencia. Y aquí quiero agregar que después de la sentencia ya no podrá apelar, ¿verdad? Una vez dándose culpable en este acuerdo de culpabilidad, no podrá hacer ninguna apelación. Aquí el juez le está preguntando claramente, le está preguntando, le está diciendo Callahan, está de hecho abriendo ese tema de que no puede apelar, ya no tiene su derecho, o sea, está renunciando a ese derecho de apelación. Callahan le abre ese tema al juez y el juez lo abre diciendo, muy bien, parte de las condiciones de este acuerdo es que usted renuncia a cualquier derecho de apelación de cualquier cosa hasta e incluyendo la fecha de sentencia. ¿Entiendes esto? ¿Entiendes esto? Y el acusado dice, sí. Aquí está una vez más. El acusado dice, sí. ¿Esto está de acuerdo con usted? El acusado dice, sí. Aquí el juez le hace la pregunta, ¿algo más de la fiscalía? Y Callahan dice, la fiscalía dice, no, su señoría. La corte, la corte dice, entonces, en esta información de ese En esta información de este caso, ahí está el número de caso, acusándole en el cargo 1 con una violación de Código Penal, sección 288, inciso C1, acto lascivo sobre un niño de 14 o 15 años. En el cargo 7, una violación
de la sección del Código Penal 287, inciso C2C, cópula oral forzada con un menor. En el cargo 9, una violación de Código Penal 287C, inciso C, 2C, copulación oral forzada con un menor. En cuanto, en cuanto a todos los tres cargos, ¿cómo se declara? Aquí le pregunta de estos cargos, le pregunta el juez a Nazón, claramente le pregunta cómo se declara de estos cargos y Nazón dice culpable. Aquí está, culpable. ¿Quieres agregar algo, Saúl? Bien, quisiera clarificar un poquito sobre estos cargos donde Nazón se declara culpable, que el Código Penal Federal de los Estados Unidos nos habla que es un delito de cópula oral con un menor, es decir, una persona menor de 18 años. La cópula oral se define como cualquier contacto entre la boca de una persona con el pene, la vagina o en el ano de otra persona. Este artículo 287 también se aplica a la cópula oral en cualquier persona cuando se realiza por medio de fuerza, violencia, coacción, amenaza o miedo. Estos son los cargos que tiene Nazón Joaquín de hacer la cópula con un menor y utilizando ya sea fuerza, violencia, coacción, amenaza o miedo. Es un delito grave y puede ser castigado con hasta 8 años de prisión en una prisión estatal. Y también es importante tener en cuenta que algunos casos de sexo oral con un menor, por ejemplo, si el menor estaba intoxicado o discapacitado, Ujú. podrían dar lugar a un cargo de delito más grave. Y estos son como un ejemplo de una cópula oral de un menor en California. Por ejemplo, si un hombre de 23 años practica, por ejemplo, sexo oral a una mujer de 15 años, por ejemplo, que conoció en una fiesta. Mm, Las claro, sí. sanciones para la por copulación de este artículo con un menor dependen de las edades tanto del acusado como de la víctima, ¿sí? La sanción penal. Esto es importante. Si la víctima tiene 16 años o más y el acusado tiene 21 años o menos, la cúpula oral con un menor será un problema, digamos, menor, es decir, un delito menor. Pero un delito mayor, si es cuando la persona todavía tiene mucho más edad o le duplica la edad Ujú. a la persona que es menor de edad, ahí se incrementa la sentencia o la pena, ¿sí? Muy bien, Saúl. Entonces queda claro que estos delitos, los tres delitos en síntesis para sin tanto hablar, es que los tres cargos a lo cual Nazón se declaró culpable y a lo cual fue sentenciado fue por tener cópula oral con un menor de edad utilizando violencia, amenaza o miedo. Ujú. Eso es lo que está condenado la Nazón, por eso. Muy bien, muy bien. Muy bien, Saúl, vamos a continuar. Y aquí viene una sección muy interesante también que deberían de escucharlos, la audiencia, ¿verdad? Deberían de escuchar. Fue este acuerdo de culpabilidad. Los abogados de Nazón están de acuerdo con Nazón declararse culpable. O sea que en inglés se dice they join, o sea, se unen a este acuerdo. Y aquí precisamente en este acuerdo lo demuestra cuando los abogados se unen a ese acuerdo, ¿verdad? El tribunal dice, los abogados concuerdan con esta renuncia de derechos o con esta renuncia, se une a este acuerdo. Aquí le pregunta el abogado, perdón, el juez le pregunta a Alan Jackson y Alan Jackson dice, I do. Sí, aquí dice el abogado Alan Jackson que se une a este acuerdo de culpabilidad. En otras palabras, que se une a declararse Nazón culpable de los delitos que se le acusan. ¿Quieres agregar algo a eso, Saúl? No, pues este está bien claro, no hay necesidad de Unirse, los explicación. abogados se están uniendo ahí claramente Sí,
concuerdan con esta renuncia de sus derechos. Sé que Nazón está renunciando a sus derechos y ahí los abogados concuerdan y aquí oficialmente dice Jackson, sí, estoy de acuerdo, me uno a este acuerdo. Y entonces el juez prosigue a decir, perdón, basado en mi propia revisión personal de la audiencia preliminar que presidí, encuentro fundamentos factuales para estos acuerdos. Habiendo observado el comportamiento del acusado durante la toma de los acuerdos, encuentro que él, bajo su conocimiento, inteligencia, entendimiento, expresamente y explícitamente, renuncia a sus derechos, renuncia a sus derechos, sea libremente y voluntariamente se declara, entiende la sentencia máxima y entiende las consecuencias de la declaración, tiene, ah, aquí dice, entiende las consecuencias de la declaración y ha sido informado de la naturaleza de los cargos o de las acusaciones y todas las posibles consecuencias. Basado en mi hallazgo, habiendo presidido la audiencia preliminar, encuentro base de hecho para la petición. En cuanto a la sentencia, el abogado, en cuanto a la sentencia, perdón, en cuanto a la sentencia, aquí en esta parte final dice, en cuanto a la sentencia, el abogado le dice al abogado que ha estado aquí temprano, ya estas son cosas que agregaron al última, me mantengo, sí, son las últimas palabras que dice, as to the sentencing, abogados, I told the counsel that my staff, le dije a mi abogado que mi equipo aquí estuvo temprano. Aquí tengo a mi equipo porque no los tengo aquí tarde, dice. No los tengo aquí tarde, dice. I don't know if a counsel wishes to the sentencing at a different date. Dice, dice, no sé si los abogados o la fiscalía decían la sentencia en otra fecha. ¿Qué tal la siguiente semana? Le pregunta ahí. Eh, la decisión o el placer de los abogados? O al Y parecer también. el parecer de los abogados, correcto. Y ahí Jackson le dice, Callahan, a Miss Callahan, en discuss, ya lo he discutido con usted y me gustaría poner esta sentencia para el 9, el cual es un jueves de la semana que viene. Y aquí la corte dice, how are you going on that date? Le pregunta, ¿cómo está en ese día? Le pregunta al clerk, o sea, a la persona que está registrando todo esto, le dice, muy bien. Y aquí la fiscalía Fusco entra, dice, su señoría, puedo preguntar, to make sure that the date will work for the victims, dice, puedo preguntar para asegurarme que la fecha funcione para las víctimas. Y dice, claro. Y dice Fusco, aquí regreso rápido, dice Fusco. Su señoría, ¿puedo preguntar para ser seguro que esta fecha funcionara para las víctimas? Y el tribunal dice, seguro. Dice, su señoría, ¿sería posible hacerlo el 10? Y pido disculpas. No estuve aquí antes con los abogados. Dice, esta fecha, perdón, dice el juez, esta fecha ya está tachada en mi calendario, lo siento, tenemos otros asuntos sobre esa fecha que nos va a consumir tiempo. Y dice Fusco, ¿qué tal el 8? Y Jackson dice, ¿puedo tener un momento? Y el juez dice, seguro, seguro que sí. Jackson le dice, por nosotros está bien, su señoría, ¿está de acuerdo con usted, señor? Y aquí le preguntan a Nazón, ¿está de acuerdo con usted que su sentencia sea el 8? Y aquí Nazón dice, sí. Perdón, se me está yendo la voz. Y aquí la fiscalía le pregunta, muy bien,
El asunto será fijado al 8 de junio del 2022 a las 8:30 am en este departamento y de nuevo espero consejo a las 8:30 en punto. Se ordena a 8:30 am el departamento y de nuevo espero a las 8:30 en punto. Dice, se ordena a la acusada a comparecer, al acusado a comparecer. En este tiempo ahora se encuentra detenido sin fianza. Y aquí Jackson dice, su señoría, en cuanto a todos los restantes, en cuanto a todos los cargos restantes, le pregunta ahí Jackson, la fiscalía se mueve a despedir con prejuicio, o sea, a dismiss, está desestimando. Ahí le pregunta Jackson a la fiscalía, le dice, su señoría, en cuanto a los otros cargos restantes, los abogados o la fiscalía se mueve a desestimar sin prejuicio. Y la corte le dice, creo que eso sucederá en ese momento de sentencia imponente. Y Jackson le contesta, mientras quede en el registro que eso es parte del acuerdo inherente en el convenio, si ocurre el miércoles está bien, yo solo quiero asegurarme de que no sea un desvío, dice. Y aquí la corte dice, no será una supervisión y no es una supervisión y es un acuerdo con la conciliación del caso. Los abogados están de acuerdo y aquí Callahan, la fiscalía dice correcto. Y Jackson dice, ya para terminar, dice esto es satisfactorio. Y el juez dice, muy bien. Y aquí Jackson dice, lo agradecemos. Fusco, parte de la fiscalía, que es de parte de la fiscalía, dice, gracias su señoría. Y la corte dice, gracias su señoría. Y aquí termina este acuerdo de culpabilidad oficial que fue hecho este día, ¿verdad? En junio, estamos aquí en la parte de arriba, fue en junio 3 del 2022. Muy bien, quieres agregar algo, Saúl? No, pues queda claro, como les decía antes, que este acuerdo de culpabilidad queda por escrito y posteriormente, si vemos que se puso una fecha para ya dar precisamente con la sentencia, ¿no? Ya esto está escrito, ya quedaron en un acuerdo, ya se hizo y ya Ujú. posteriormente pues viene ya La prácticamente nada sentencia. más se van a presentar para cumplir con lo que es el derecho procesal a ir a reunirse al departamento y el juez darles la sentencia correspondiente a como quedaron de acuerdo. De acuerdo a este acuerdo de culpabilidad, ¿puede Nazón apelar a este acuerdo? No, quedó bien claro de que no. Yo quisiera más bien comentarles que en el transcurso del tiempo ha habido muchos abogados y litigantes en los Estados Unidos que ellos han estado en contra del acuerdo de culpabilidad. Algunos abogados no están de acuerdo y dicen que serían mejor no están de acuerdo porque sería mejor irse a un juicio en lugar de aceptar un Ujú. acuerdo con el fiscal. Mm. Otra de los argumentos que ellos ponen en contra de este acuerdo de culpabilidad, dicen que es inconstitucional y va en contra de la Constitución, inconstitucional, debido a que suprime el derecho de un acusado a un juicio justo por jurados, es decir, que viola la sexta enmienda de la Constitución. Y dice la sexta enmienda que en todas las causas criminales el acusado gozará del derecho a un juicio rápido y público. Y según Ujú. ellos, otra de las segundas posturas que este acuerdo de culpabilidad viola la sexta enmienda. Y también el inocente o el que no cometió el delito no tiene la oportunidad de seguir el juicio y es sentenciado injustamente. Esos son los tres argumentos que presentan este tipo de personas. Pero yo quisiera decirles que para que el acuerdo de culpabilidad por parte de la fiscalía no viole los derechos del acusado y que resulte moralmente aceptable, deben de verificarse necesariamente dos condiciones.
que el acusado no sea amenazado con una pena exagerada y él decidiera optar por el juicio. Es decir, si no aceptas el acuerdo de culpabilidad, te vamos a aumentar la pena. Si quieres ir a juicio, yo te voy a dar una pena mayor si te quieres ir a juicio. Y otra de las cosas, que la evidencia acusatoria haya sido comprobada con algo bien determinado que no deje lugar a dudas, a ninguna duda razonable. Y aquí no se está violando a la sexta enmienda. ¿Por qué? Porque el acusado, cuando el acusado no es amenazado por una pena mayor, él en su libre albedrío él está optando por no irse a juicio, en otras palabras. Por lo tanto, el acuerdo de culpabilidad, quitemos esa idea que también tomaban que estaban violando la sexta enmienda, que también los defensores decían, ¿no? Porque toda persona tiene a un derecho, el derecho a un juicio pronto y justo, que ellos decían que esa pena la violaban, y cuando vemos que cuando no hay coerción, cuando no se está, no hay amenaza de darle una pena más, mucho más mayor, no se está violando la sexta enmienda, porque él en su libre albedrío está aceptando no irse al juicio. Queda claro que que estas cuestiones, doctrinas o lo que sacan los defensores no está violando ninguna ley, y porque no hay presión y con su libre albedrío él está aceptando este acuerdo. Él está aceptando Y no, libremente, voluntariamente este acuerdo, ya lo leímos allí sí, específicamente. Vamos a enumerar los cargos. ¿Qué te parece, Saúl? ¿Quieres enumerar? Vamos a enumerar para terminar el programa, regresar a los ¿cuáles cargos que se le cargos? hicieron, porque me está pidiendo aquí Lala 66 que hagamos eso. Y Nada vamos más a, los cargos pues son de son tres, cópula sí, oral. sí, así es. Voy a regresar a esos cargos. Sí, yo les decía que era la cópula oral, que es la cópula oral, ya se los definía yo, que es se define el derecho penal de los Estados Unidos, en la sección 287 lo define como cualquier contacto entre la boca de una persona con el pene, la vagina o el Mm, ano muy bien, de otra persona. El artículo, la cúpula oral en cualquier persona se es un delito cuando la cúpula oral se aplica a cualquier persona cuando realiza por medio de fuerza, violencia, coacción, amenaza o miedo, está cometiendo este delito. muy bien, Los, los pero tres delitos que se es- acusan a Nazón, por lo cual está sentenciado, fue por tener cúpula oral, abusando con un menor de edad. Los, vamos a enumerar otra vez, porque aquí me están preguntando que quieren saber cuáles son los cargos. Voy a ir específicamente a estos cargos. De acuerdo a la sección 288, aquí está el primer cargo. Aquí está el primer cargo, que es el cargo de acto lascivo sobre un niño de 14 o 15 años. De acuerdo a sección 288, inciso C1, ¿verdad? En el Ujú. cargo 7, aquí está, aquí está el cargo 7. El cargo 7 es, en el cargo 7, una violación de la sección del Código Penal. eh, Aquí está cópula oral, ¿verdad? En Sí, el cargo es 7, cópula cópula oral oral. y forzar también a un menor tener precisamente la cópula oral. Esos son los Correcto. delitos. Cargo 9 es una violación del Código Penal, copulación oral forzada. Ujú, Entonces, para enumerar es el acto lascivo sobre un niño de ujú. 14 a 15 años, la cópula oral y la cópula Y a un menor oral forzada, y la cópula oral forzada. forzada a un Así menor. es. Y ahí le preguntan claramente, ¿se declara usted culpable de estos delitos? Ahí lo vemos aquí. Voy a hacerle highlight aquí. Aquí voy a hacerle un highlight de la palabra guilty para que vean cuándo Nazón se declara culpable. Muy bien, regresamos. Eh, Déjame regreso a la cámara. ¿Quieres agregar algo más antes de retirarnos, Saúl? Sí, mira, quiero dejar claro ciertos argumentos que por ahí han andado.
rondando con otros youtubers. Quisiera decirles que, como les decía, esos argumentos en contra del acuerdo de culpabilidad, ya se los dejé claro que no viola la sexta enmienda. Pero también quisiera dejarles claro que en el Colegio de Abogados de los Estados Unidos de América, y viendo que el proceso del acuerdo de culpabilidad es algo delicado, y de acuerdo a su ética, moral y respetando los derechos humanos, el Colegio de Abogados de los Estados Unidos, la asistencia jurídica y la Asociación de Defensores ha dado lugar a poner normas o instrucciones que se deben tomar en cuenta en tres momentos para poder no violentar a su defendido, tanto en sus derechos humanos y de acuerdo a su ética y moral, porque también decían que ellos también estaban violándole los derechos humanos. Ujú. Y este colegio de abogados dicen que debemos de tener en cuenta tres puntos importantes para no violarle los derechos humanos de acuerdo a su ética y moral profesional de los abogados. El primer punto es la investigación, es decir, que el abogado indague en los hechos, análisis de la máxima pena posible, de las distintas consecuencias negativas, del posible lugar de confinamiento, que vean los datos históricos. Aquí es importante que el abogado investigue la máxima pena posible. ¿Qué hizo Alan Jackson? ¿No analizó en todos los casos que estaban en los cargos de Nazón la máxima pena posible? Ujú. Aquí el abogado hizo su trabajo, investigó la negociación con la previa consulta del cliente. El abogado ya cuando saca toda la suma de los años que se le van a dar de sentencia, él moralmente habla con su cliente para consultarlo y preguntarle que si quiere que se haga el acuerdo de culpabilidad. Le pregunta, no lo va a forzar, él lo puede asesorar y decirle lo mejor de acuerdo a lo que los delitos que tú tienes es llegar al acuerdo de culpabilidad. Yo como cliente digo, yo como defensor te pregunto a ti si deseas tú que lo hagamos o no lo hagamos, porque le está dando su libre albedrío. Por lo tanto, no está no lo está coaccionando y tampoco está violando sus derechos humanos ni la sexta enmienda. Y también la comunicación, que este acuerdo de culpabilidad debe de ser inteligible, claro y fluido, que no dejar ninguna duda las cosas que le puede llevar no debe de ser claro y no dejar ninguna duda, y las cosas a la cual él debe de renunciar cuando tiene un acuerdo de culpabilidad. ¿Sí? Yo Muy quisiera bien. terminar Ujú. diciéndoles otra cosa que por Adelante, ahí vi Saúl. con otros youtuberos, que ellos confundían eh, la negociación, como les decía, se llama negociación, acuerdo, o también se le llama o convenio de culpabilidad. Ellos utilizaban que, que la negociación no es lo mismo que delinquir. Y aquí les voy a dejar bien claro que estoy de acuerdo, pero esto es una total falacia, un engaño, y les voy a decir el por qué. En su tema ellos lo titulaban eh, una negociación no es lo mismo que delinquir. Primero, dan definición por separado sobre una negociación y un convenio, o sea, separan los conceptos, ¿sí? Por ejemplo, un convenio es un acuerdo entre dos o más personas. En cambio, delinquir es cometer un delito. Y por lógica, estamos de acuerdo que un convenio o una negociación no es lo mismo que delinquir. Ahí sí estamos de acuerdo, ¿sí? Son dos conceptos totalmente contradictorios. Claro, sí, sí, este es un acuerdo de culpabilidad basado Sí, en la evidencia, o sea, hay sí, evidencia culpatoria,
Por eso Sí, sí, se llegó a este acuerdo de culpabilidad. pero a lo que quiero llegar es esto, que ellos manejan los términos de esa manera. Una negociación es un acuerdo entre dos o más personas y y delinquir es cometer un delito. Por lo tanto, Nazón hizo un acuerdo y ¿qué concluyes? Contéstame, Innovation, ¿qué concluirías tú? Él hizo un acuerdo y que es culpable. O sea, hizo un No, que acuerdo. no es culpable. Ellos lo manejan así. ¿Sí me entiendes? Por eso manejaron ese concepto así. Porque ellos A en ver, su no te título, entiendo bien. A ver, ay, explícalo un ok, poquito mejor. otra vez. Una vez Ellos, más, ellos Saúl. están manejando, tomaron un tema ¿cómo le llaman? Bueno, Plataforma, en una en plataforma. una plataforma, en una transmisión. El tema fue, así textualmente te lo digo, la Ujú. negociación no, una negociación no es lo mismo que delinquir. Una Entonces, negociación no es lo mismo que delinquir. Ujú. no. Entonces, yo te decía que negociar es lo mismo, es sinónimo de acuerdo o sinónimo de convenio, ¿sí? Al negociar tú llegas a un acuerdo y es un acuerdo de dos o más personas. Ujú, correcto, Con- así es. Así es. Y aquí hasta aquí vamos claros, ¿sí? Vamos claros en los conceptos. Ujú, Entonces, como separan las dos frases, ellos dicen que Nazón llegó a una negociación ante, ujú. y llegando a la conclusión que Nazón no cometió ningún delito. ¿Captas la idea? O sea que Porque él ellos llegó a están un tratando. acuerdo, Oh, sí, porque sí, sí. anteponen la palabra negociación. Oh, que sí están confundidos Sí, con sí, eso, sí, ¿verdad? Sí, 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 es sí, una estás de acuerdo, confusión. sí, sí, ya captaste, Sí, sí, ya la entendieron. negociación, a diferencia de negociación y acuerdo, donde, sí, claro, 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 ¿dónde escuchaste eso? En una transmisión que hizo por ahí la eminencia políglota, ¿no? Él lo dijo. Y eso es lo que yo también, porque algunos ven esos videos, por eso yo les digo, o sea, son dos puntos importantes que quiero aclarar. Ujú, Para empezar, ellos ya cambiaron el tema. El tema era es el acuerdo de culpabilidad. Y si se fijan aquí, por eso les decía que ellos anteponen la palabra convenio o acuerdo, porque esto de convenio no implica la comisión de un delito. Entonces, bueno, aquí observamos que son términos o conceptos que no significan lo mismo. Estas entiendo, personas lo entiendo. utilizan Tiene para doble engañar. sentido, tiene doble sentido. Sí, Sí, estas claro, claro. pensiones lo utilizan para engañar, anteponiendo la palabra acuerdo o negociación y excluyendo la palabra delinquir, ya que delinquir significa cometer un delito, para Muy llegar a una interesante. conclusión totalmente falsa, que Naxón Joaquín llegó a un acuerdo, pero no cometió un delito. ¿Sí me estoy dando a O sea, entender? empiezan de una premisa falsa Sí, como, y de sí, de ahí ahí, construyen la negociación la no es lo negociación. mismo que delinquir. Por lo tanto, el apóstol Nazón, ellos dicen, llegó a un acuerdo, por lo tanto, él no delinquió, porque son dos polos opuestos. Él llegó a Mm, un acuerdo, pero no cometió delito. ¿Captan la idea? sí, pero el acuerdo solamente se proporciona cuando hay delitos. O sea, un Sí, pero acuerdo de ellos lo culpabilidad. estuvieron Ujú. manejando así, Innovation. Sí, Y sí, sí. aparte, este, que suprimen, porque haz de cuenta que la palabra de se refiere él ¿cómo se le llama en español? Deja recordar, se le llama preposición de, Ujú. es pertenencia, ¿sí? Hmm. Y esto O sea, cuando dice, sí, y por eso dice él no cometió delito, porque esto cuando, o por ejemplo, acuerdo, si hablamos del acuerdo de culpabilidad, la palabra de significa, significa que él se está relacionando con un delito o que es culpable, ¿estamos de acuerdo? correcto, Hablar así del es. acuerdo de Ujú. culpabilidad se refiere, se relaciona a que esa persona cometió un delito y ellos quitan la preposición de y ponen esa palabra. No es lo mismo. Fíjate el juego de palabras para utilizar su falacia. ¿Sí me estoy dando a entender?
Es como decirte, y te doy un ejemplo concreto para que me entiendan. La manzana es una fruta. Si yo cambio la frase conservando la palabra solo la manzana, como ellos lo utilizaron en la palabra negociación o convenio o acuerdo, Ujú, ujú. cambiando la preposición de por no es y suprimiendo la palabra una fruta, bueno, queda de la siguiente manera. Te lo voy a explicar bien. Si nosotros nada más agarramos la primera palabra y digo, la manzana es una fruta, pero yo nomás me quedo con la primera palabra como lo hicieron ellos, utilizando la palabra negociación, convenio, tratado o acuerdo, y quito de, que significa pertenencia, y pongo no es, aquí queda claro que yo te digo, en otras palabras, la manzana es una fruta, pero yo quiero cambiarle el sentido a la frase y te pongo, la manzana no es lo mismo que una pera. Y estamos de acuerdo en ese racionamiento, que la manzana no es una pera, pero aquí yo le estoy agregando, no es lo mismo que una pera. Y aquí caen que aparentemente es verdadero, estamos de acuerdo, pero a la vez la falacia está en la conclusión al llegar a decir que Nazón no es culpable. O sea, es un Y negativo, están usando un negativo como un así positivo. es. Fíjense el juego de palabras. Voy a concluir con esto. ¿Y por qué utiliza el término delinquir? Fíjense, decía, la negociación, negociar o en una negociación no es lo mismo que delinquir. ¿Por qué uno utilizó la palabra culpable o culpabilidad? Te Mm, lo voy a decir para tratar de entender que sigue siendo inocente. Es decir, en el ámbito del litigio, como abogado, es lo que se utiliza uno como la presunción de inocencia. La persona es detenida porque cometió un delito, pero mientras no haya pruebas, no haya evidencia, él se presume que es inocente. Por eso trataron de utilizar la palabra delinquir. ujú. Muy bien, Estoy, sí, en cambio de culpabilidad, porque la diferencia es que en el proceso legal, en la culpabilidad, existen pruebas que acreditan su culpabilidad, más claro, allá de toda así duda es. Más allá razonable. de toda duda razonable, así que no Es importa decir, cómo lo aquellas pongan, pruebas hay que lo pruebas. dejan firmemente convencidos de la culpabilidad del acusado. Si fijan el juego de palabras que utilizan, por eso la cambiaron a delinquir, que dice, bueno, yo cometí un delito, como se dice vulgarmente, a ver, compruébamelo. Y si no hay pruebas, la autoridad no te comprobó nada y quedas libre, aunque hayas cometido el delito. Ujú. Por eso no utilizó la palabra culpabilidad, porque en la culpabilidad están todas las evidencias que no deja lugar a duda razonable, y por eso, como los fiscales en el caso de Nazón, había todas las evidencias que no dejaban lugar a ninguna duda razonable, y como te decía, ante los hechos, ante las evidencias, no hay argumentos que puedan derribar esas evidencias. No hay Es por argumentos que puedan eso, sí, es derribar por esos. eso que Ujú. fíjate cómo van utilizando con sus falacias y engañan a la gente con cambios de conceptos, con cambios de palabras que por obvias razones no, lo hacen así. Delinquir no es lo mismo un convenio o una negociación, no es lo mismo que delinquir, claro que no, un convenio es un acuerdo de voluntades y delinquir es cometer un delito, nada que ver, y ahí estamos de acuerdo, pero ellos llegan a la conclusión que como Nazón llegó a un acuerdo, por lo tanto no delinquió. ¿Quedó claro? Muy claro. Déjame leo algunos de los comentarios. Aquí hay bastantes comentarios. Adelante. No los quiero ignorar. Hay demasiados comentarios. Déjame leo algunos de ellos. Ricardo Miller, gracias por estar aquí. Es un lujo este canal, dice Ricardo Miller, gracias por estar aquí. Ricardo Lala66, déjame leo comentarios. Eh, Dice Fanny Mengo, dice, Nazón Joaquín García siempre estuvo consciente de lo que implicaba el acuerdo y que nunca se le omitió algún derecho. Él tuvo la oportunidad de decidir libremente. Ahí nos dice Fanny Mengo. Vamos a pasar a otro comentario. Dice,
También hay que agregar que por haberse declarado culpable mediante acuerdo, el apóstol de la luz del mundo ha renunciado a poder apelar su sentencia. Es decir, no pueden apelar la sentencia ante ninguna otra instancia. Ya vimos eso en el acuerdo, ya repasamos eso, analizamos eso, científicos. Gracias por tu comentario. Voy a pasar a otro. Jordana dice, señor Cos, su análisis del caso y que ha expuesto en lenguaje claro y sencillo nos ha quedado muy claro. Le agradecemos su generosidad y paciencia con nosotros, los más pequeños. Ese es un comentario de Jordana Religion Zero. Gracias, Jordana, por tu comentario. No, aquí nadie es pequeño, Jordana, aquí nadie es Yo pequeño, soy el más pequeño entre los pequeños. todos somos Que- iguales quiero dejar todos. claro, Innovation, Ujú. que todo acuerdo de culpabilidad quiero que se lo graben bien para que no se dejen engañar, que todo el acuerdo de culpabilidad, ya sea inocente, culpable o no contestaré, o utilizando este recurso, la ley Alford, es cuando el acusado lo debe de expresar de su misma boca, diciendo cómo se declara culpable, cómo se declara inocente, cómo se declara no contestaré, Ujú. y esto es de su propia boca, y por lo tanto no es un escrito nada más así, esto lo declara por su propia Por boca, su y por lo propia tanto boca, así es. queda claro y evidente con este documento que Nazón, al juicio, la declaración que él fue procesado por declararse culpable con esta declaración de culpabilidad, y evitémonos teorías que dicen que fue por la ley de Alford. No, si no No, estuviera estipulado y escrito claro, hubiera ahí, el estipulado en juez le este. haya hecho así. Así Y es, por así su es. propia boca, Nazón, cuando el juez le pregunta cómo se considera usted, él dice culpable. Por lo tanto, fue un acuerdo de culpabilidad. Así es. Saúl Cos, gracias una vez más por estar aquí en el Innovation Group Channel. Nos gustaría invitarte una vez más. Va a haber más temas interesantes, Cuando temas pueda, con sobre todo gusto, cuando y es un tengas placer. oportunidad. Cuando tengas oportunidad, ya sabes. Y cuídense de todas estas cosas por estas cuestiones legales, ¿no? Claro que Es sí. importante, aquí que quitamos todas las especulaciones y todas esas teorías de que le violaron sus derechos. Jamás se le violó la sexta enmienda, porque no se coaccionó y no se le presionó y jamás se le amenazó. Por lo tanto, por su libre albedrío, él optó por reconocerse culpable, y renunció para no a irse y se denunció a irse a un juicio, y esto es importante que ustedes lo hayan sabido, y nos deja claro toda especulación de decir fue por la ley de Alford, fue así, fue amenazado, fue amenazado, fue juzgado injustamente, y vemos que no fue así. No fue así. Él se declaró culpable por su propia voluntad. Ya lo leímos ahí. Guilty, Por su propia culpable. conveniencia, Y Innovation, así por es. su propia conveniencia, Porque porque él creía, así es. Ahí que, claramente lo dice. que claramente lo vuelvo a repetir, porque Alan Jackson, un abogado, un viejo lobo de mar en estos casos, indiscutiblemente un hombre muy inteligente en tomar estos casos de abuso sexual, él le comendó y le preguntó si quería le recomendó primero que le convenía, lo más conveniente era la pena Ujú. el acuerdo de culpabilidad, Eso era pero lo más aún así le conveniente. preguntó si Era lo quería más que lo conveniente. hiciera, Así es. y no. Ujú. Y eso lo más que le convino, y como te decía, Alan Jackson ganó el asunto, porque como te decía, él supo utilizar la justicia, y muy bien, porque la justicia no es darle a cada quien lo suyo, sino la justicia como abogado litigante es buscar lo mejor para su cliente, y es lo que hizo Alan Jackson, un viejo lobo de mar que pudo alcanzar justicia en ese aspecto como litigante, y de darle una sentencia menor a su defensor. Correcto.
Gracias, Saúl. Mando los últimos saludos aquí. Voy a leer los comentarios antes de irnos y voy a cerrar este programa con eso, ¿verdad? Gracias por estar aquí, Marina Sosa. Así como tergiversan los versículos de la Biblia, nos dice Marina Sosa, lo hacen con todo lo que se les favorece. Sunflower dice, excelente, Saúl Cos, más claro ni el agua. Lala 66, gracias, Innovation Group Channel. José Arriola dice, hola, buenas noches para todos, les saludo, Bronco, dice. Sofía, ¿qué más? Sofía Richie, una de nuestros miembros, dice, excelente live, as always, dice, gracias. Alberto Navarro dice, era mi padre en la fe, hoy es un depredador sexual, dice. Gracias a Dios, alabado seas el Señor Jesús para la honra y gloria del Jesucristo. Nos dice ahí en su comentario Alberto Navarro. Siri dice, gracias Innovation Group por no dejar de informar.